Me llamo Alondra y tengo 32 años. El mensaje llegó a las 8:07 de la mañana, exactamente el día de mi cumpleaños. Desperté con esa emoción tranquila que uno conserva incluso cuando ya es adulto. No esperaba una fiesta sorpresa ni regalos extravagantes. Solo quería escuchar las voces de mi familia. Mi madre siempre llamaba temprano. Mi padre solía enviar algún mensaje breve. Mi hermana, aunque distante desde hacía algunos años, al menos escribía un feliz cumpleaños. Miré el teléfono. Nada. Pensé que quizá estaban ocupados. Preparé café, revisé algunos correos de trabajo y seguí esperando. A las 10 de la mañana seguía sin haber ninguna llamada. Al mediodía tampoco. Para las 3 de la tarde, el silencio ya empezaba a sentirse extraño. Intenté convencerme de que no significaba nada. Sin embargo, había algo que me molestaba. 2 días antes había visto fotos en las redes sociales. Mis padres habían organizado una reunión familiar. Tíos, primos, vecinos y hasta amigos de la infancia aparecían sonriendo alrededor de una enorme mesa. Nadie me había invitado. No era la primera vez. Durante años había sido la persona que resolvía problemas sin hacer preguntas. Cuando mi hermana necesitó dinero para terminar la universidad, fui yo quien pagó la matrícula. Cuando mis padres tuvieron dificultades económicas después de jubilarse, fui yo quien cubrió gastos que jamás mencionaron delante de nadie. Nunca pedí reconocimiento. Pero sí esperaba algo de consideración. A las 5 de la tarde decidí enviar un mensaje al grupo familiar. Escribí: Hola. Sé que todos están ocupados, pero quería decir que me siento un poco triste porque nadie recordó mi cumpleaños. No era un reclamo. No había enojo. Solo honestidad. Observé la pantalla durante varios minutos. Primero apareció el indicador de lectura. Después desapareció. Luego volvió a aparecer. Finalmente llegó una respuesta. Era de mi madre. Leí una vez. Después 2. Y una tercera. No podía creerlo. Estamos mejor sin ti. No nos contactes otra vez. Sentí que el estómago se me vaciaba. No entendía qué estaba pasando. Pensé que quizá era una broma cruel. Quizá alguien había tomado su teléfono. Quizá estaba molesta por algo que yo desconocía. Entonces vi otra notificación. Mi hermana había reaccionado al mensaje. Le había dado me gusta. Nada más. Ni una explicación. Ni una llamada. Ni una pregunta. Simplemente aprobó las palabras de mi madre. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. Todo el ruido de la ciudad parecía haberse apagado. Aquellas 2 frases me dolieron más que cualquier discusión que hubiera tenido con ellas. Porque eran sinceras. No estaban escritas en medio de una pelea. No eran producto de la ira. Habían tenido tiempo para leer mi mensaje. Pensar. Y responder exactamente eso. Esa noche intenté llamar. Primero a mi madre. Después a mi padre. Luego a mi hermana. Nadie respondió. Al día siguiente tampoco. Pasaron 3 días. Después una semana. El silencio continuó. Finalmente recibí un correo electrónico de mi padre. Esperaba alguna explicación. Una disculpa. Algo. Pero el contenido fue aún peor. Decía que la familia necesitaba espacio. Que mis constantes intentos de mantener contacto resultaban agotadores. Que todos habían decidido tomar distancia por un tiempo indefinido. Terminé de leer el mensaje con las manos temblando. Durante años había sido yo quien los ayudaba. Yo quien pagaba cuentas inesperadas. Yo quien resolvía emergencias. Yo quien aparecía cada vez que alguien necesitaba algo. Y ahora me trataban como una molestia. Como si fuera una carga. Intenté seguir adelante. Me concentré en mi trabajo. Salí con amigos. Acepté nuevos proyectos. Pero cada noche volvía a pensar en lo mismo. No era el rechazo. Era la forma.
La frialdad. La facilidad con la que me habían borrado. 2 semanas después ocurrió algo que cambió por completo mi manera de ver la situación. Estaba revisando documentos financieros relacionados con una estructura patrimonial creada años atrás por mi abuelo. Siempre me había encargado de supervisar ciertos aspectos administrativos porque era la única de la familia con experiencia en finanzas corporativas. Normalmente revisaba esos archivos una vez al mes. Aquella tarde abrí varias carpetas digitales y empecé a analizar movimientos recientes. Entonces encontré algo extraño. Transferencias. Muchas transferencias. Pagos recurrentes. Cantidades importantes. Fruncí el ceño. Comencé a revisar fechas. Beneficiarios. Autorizaciones. Y mientras avanzaba documento tras documento, una sensación incómoda empezó a crecer dentro de mí. Porque por primera vez comprendí algo que jamás había querido aceptar. Mi familia no solo dependía de mí emocionalmente cuando les convenía. También dependía de algo mucho más grande. Algo que jamás imaginaban perder. Algo que creían garantizado para siempre. Y justo cuando terminé de revisar el último informe, recibí un mensaje de un asesor externo que llevaba años trabajando conmigo. Las palabras que escribió cambiaron por completo el rumbo de la historia. Alondra, necesitamos hablar urgentemente sobre el fondo familiar. Al día siguiente me reuní con el asesor financiero en su oficina. Llevábamos años trabajando juntos, así que noté inmediatamente que estaba preocupado. Cerró la puerta, colocó una carpeta sobre la mesa y me miró fijamente. Alondra, necesito preguntarte algo. ¿Sabías que tus padres y tu hermana están intentando obtener acceso total al fondo familiar? Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Abrió la carpeta. Había solicitudes, correos electrónicos y documentos enviados durante los últimos meses. Mientras yo pensaba que todo estaba normal, ellos habían estado intentando modificar la estructura del fondo creado por mi abuelo. El problema era que no podían hacerlo sin mi aprobación. Mi abuelo había dejado instrucciones muy claras antes de morir. Yo era la administradora principal. No porque fuera su favorita, sino porque era la única persona de la familia que había demostrado responsabilidad financiera durante años. Mientras observaba los documentos, comenzaron a encajar demasiadas piezas. La reunión familiar a la que no me invitaron. La distancia repentina. Los mensajes fríos. El silencio. Todo había empezado exactamente cuando descubrieron que no podían controlar el dinero sin mí. ¿Han estado retirando fondos? Pregunté. El asesor asintió lentamente. Muchos más de los que deberían. Sentí una mezcla de tristeza y decepción. Durante años creí que ayudaba a mi familia porque nos queríamos. Ahora empezaba a preguntarme si solo me habían tolerado porque era la persona que mantenía abierto el grifo del dinero. Regresé a casa con la carpeta bajo el brazo. Esa noche apenas dormí. Leí cada documento. Cada transferencia. Cada solicitud. Cada correo. Y cuanto más avanzaba, peor se veía la situación. No estaban planeando construir un negocio. No estaban atravesando una emergencia. Simplemente estaban gastando. Viajes. Automóviles. Tarjetas de crédito. Compras absurdas. Todo financiado directa o indirectamente por el fondo familiar. Mientras tanto, yo había trabajado noches enteras para construir mi carrera. Había sacrificado vacaciones. Relaciones. Tiempo. Y ellos actuaban como si el dinero apareciera por arte de magia. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a los abogados. Luego a los asesores. Después a los administradores del patrimonio. La revisión duró varias horas. Al final del proceso se implementó una congelación temporal del fondo. Todo acceso quedó suspendido hasta completar una auditoría completa. Era legal. Era necesaria. Y sobre todo, era responsable. Cuando firmé el último documento sentí algo inesperado. No alegría. No venganza. Paz.
Por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo lo correcto para proteger el legado de mi abuelo. Las consecuencias llegaron rápido. Muy rápido. Aquella misma tarde recibí una llamada. La primera en casi un mes. Era mi padre. Lo dejé sonar. Luego otra llamada. Y otra. Después mi madre. Luego mi hermana. Cuando revisé el teléfono había más de 20 llamadas perdidas. Al día siguiente eran más de 50. El tercer día parecía una locura. Mensajes. Correos. Notas de voz. Todo lo que no habían hecho el día de mi cumpleaños. Todo lo que no hicieron cuando les dije que me sentía triste. Todo apareció de repente cuando el dinero desapareció. Finalmente abrí uno de los mensajes de mi madre. Necesitamos hablar. No respondí. Abrí otro de mi hermana. Esto es un malentendido. Tampoco respondí. Luego llegó uno de mi padre. La familia debe mantenerse unida. Leí aquellas palabras varias veces. La ironía era impresionante. Cuando yo necesitaba a mi familia, me dijeron que estaban mejor sin mí. Ahora que necesitaban acceso al dinero, hablaban de unidad. Pasó una semana. Las llamadas continuaron. Más de 90 en total. Parecía exactamente aquello que había visto tantas veces en historias ajenas. Personas ignorándote cuando creen que no te necesitan. Y buscándote desesperadamente cuando pierden aquello que obtienen de ti. Finalmente acepté una reunión. Nos encontramos en una oficina neutral. Mis padres llegaron primero. Mi hermana apareció unos minutos después. Ninguno parecía feliz. Pero tampoco parecían arrepentidos. Lo primero que preguntó mi madre fue: ¿cuándo vas a desbloquear el fondo? Ni siquiera preguntó cómo estaba. Ni mencionó mi cumpleaños. Ni pidió disculpas. Solo habló del dinero. En ese instante desapareció la última duda que quedaba en mi corazón. Respiré profundamente. Luego abrí una copia impresa de aquel mensaje que había recibido. El mismo mensaje que cambió todo. Lo coloqué sobre la mesa. Mi madre lo reconoció de inmediato. Mi hermana bajó la mirada. Mi padre permaneció en silencio. ¿Recuerdan esto? Pregunté. Nadie respondió. Yo sí. Lo recibí el día de mi cumpleaños. El silencio se volvió insoportable. Me dijeron que estaban mejor sin mí. Me pidieron que no volviera a contactarlos. Seguían callados. Así que respeté su decisión. Mi madre intentó decir algo. La interrumpí. Por primera vez en mi vida decidí escuchar exactamente lo que me estaban diciendo. Mi voz permaneció tranquila. Firme. Sin rabia. Si realmente están mejor sin mí, entonces también pueden estar mejor sin mi responsabilidad, sin mi trabajo y sin mi protección sobre el fondo familiar. Nadie tuvo respuesta para eso. La reunión terminó pocos minutos después. La auditoría siguió adelante. Meses más tarde se establecieron controles estrictos y nuevas reglas para proteger el patrimonio. Yo mantuve mi puesto como administradora. Ellos perdieron los privilegios que habían dado por sentados durante años. Y aunque algunos familiares intentaron convencerme de retroceder, jamás lo hice. Porque aprendí una lección que nunca olvidaré. Las personas te muestran quiénes son cuando creen que ya no te necesitan. Mi cumpleaños me costó una familia. Pero también me devolvió algo mucho más valioso. Mi dignidad.